Seguimos en Claramente Claro. Nos vamos con Alejandro Entrambasaguas y su comentario. Saludos, Gustavo. Pues efectivamente, desde el primer momento hay que reconocer que desde que nos hemos enterado de los papeles de Panamá, las autoridades españolas han sabido reaccionar con bastante celeridad, puesto que hay nombres de españoles involucrados en esos papeles filtrados por la prensa. Tanto la Fiscalía de la Agencia Tributaria como de la Audiencia Nacional han iniciado sendas investigaciones para determinar si realmente hay algún tipo de blanqueo de capitales o de fraude fiscal. Es importante destacar que todos son posibles tramas de corrupción, posibles tramas en las que se ha intentado evadir impuestos y que, aunque hayan aparecido nombres, Pedro Almodóvar, Messi, una de las hermanas del rey emérito, no creo que sea para nada conveniente pronunciarse al respecto, porque hay que recordar que tener dinero fuera de España, siempre y cuando esté regularizado, no es delito alguno. El problema es que hay determinadas empresas que lo que hacen es pagar a sus trabajadores la mitad aquí en España, con lo cual mitad que se tributa y la otra mitad en Panamá, como puede ser otro paraíso fiscal, aunque aquí en España Panamá no sea considerado como tal. Ahí sí que estaríamos hablando de un delito fiscal importante que debería de ser, pues gravemente perseguido por, en este caso, aquí Montoro. Por mucho que se criminalice por parte del Partido Socialista este hipotético caso, que no entiendo por qué se está haciendo, se debe actuar, como he dicho al principio, con bastante determinación y sobre todo siendo muy conscientes de que estos papeles son una prueba más de lo corrupto que está el sistema en general, no solo político, sino moral, por parte de muchos españoles que presumen y que dan clases de moral en muchos aspectos y luego acaban metidos en tramas tan vergonzosas como estas. Muchas gracias, Alejandro. Juan, ¿qué opinas? Sí, bueno, ¿puedo solamente hacer un comentario, Gustavo? Sí, tienes 15 segundos. 15 segundos. Lo que comentaba María Luisa, o sea, no tengo una solución, lo que decía, pero sí tengo una idea, ¿no?, de lo que estábamos hablando antes. Y esa idea es que los partidos tienen que dar, primero, ejemplo de democracia interna y segundo, que estén saneados, es decir, que haya una continua regeneración y que esa negociación, esa trayectoria de la que hablaba Héctor, que se explique bien a los ciudadanos, que quede por escrita y que se explique, porque eso para mí es la transparencia, no que te pongan un pleno en la tele. Bien. ¿Hablamos de papeles? Hablamos de papeles. Hablamos de Panamá si queréis. María. No, bueno, yo creo que una de las reflexiones, ¿no?, que se pueden hacer a la vista de todo esto es que la tentación por acaparar dinero y por eludir el pago de impuestos, ¿no?, en el caso de que, bueno, estoy casi segura de que no todos, pero muchos de los nombres que han aparecido, bueno, pues esto tiene mucho que ver con pagar menos impuestos de los que se pagarían si tuvieran todo su dinero en España, ¿no? Al final, esta tentación de eludir el pago de impuestos y de acaparar dinero no es patrimonio de nadie, en el sentido de ningún perfil, ¿no?, de ninguna ideología, de ninguna clase política, de ninguna profesión. Es una cosa de la condición humana y depende cómo sea cada uno, pues hará las cosas mejor o peor. La otra conclusión que saco es que hay personas que a veces dan consejos y, bueno, quieren impartir moral y resulta que hay mucha incoherencia después en los actos que realizan, si al final, ¿no?, y después de las investigaciones pertinentes, pues lo que hemos visto es lo que parece. Yo lo que creo es que salen a la luz todos estos casos porque ya las administraciones, los gobiernos, creo que están cada día mejor preparados. El servicio de inteligencia, si quieres llamarlo, o el servicio para conseguir datos es mucho más fácil hoy en día, tiene más contactos, la globalización, bueno, etcétera, etcétera. Hay que recordar que esto lo ha sacado, ¿quién lo ha sacado? Sí, la prensa, la asociación de la prensa, porque si no, difiero por completo con el comentario de este hombre que dice la celeridad.
Pues hombre, si a celeridad le llamamos 22 años de Pilar de Borbón y que lo cierran el día de... Hombre, no se refería a eso, sino la celeridad de la actuación desde que se ha conocido la noticia. Por supuesto, pero lo sé, ¿no? Es decir, pero mira, esto está claro. Es decir, decía Cervantes que cada uno es como Dios le hizo y a veces mucho peor. O sea, y es que por lo menos lo bueno de todo esto es que no es patrimonio de España, que entre todos esos 11.000 sí, más que otros consuelo de tontos, ¿no? Pero claro, decir, bueno, pero es que como tenemos claro que España es el país de la picaresca, ahora, es un concepto, y lo decía, y lo hablábamos también la otra vez, quiero recordar, es que es de dignidad. Es que ¿cómo te atreves a estar dando lecciones, esos consejos, eso tal? Vamos a apretarnos el cinturón a los padres de familia no iba que yo no por pueden ahí, pagar la luz. No, yo digo los que dan lecciones de quejarse de muchas cosas. Que sí. Y luego estar haciendo esto, ¿no? Porque decía María Luisa, hombre, pues desde luego, María Luisa, el que lo lleva allí no es por comodidad. Porque mejor lo tienes en la esquina de casa, ¿sabes? Que bajas al cajero y lo echas ahí. Es decir, está claro que está hecho para lo que está hecho. ¿Qué es un método legal? Desde luego. Pero mira, y luego también me llamaba la atención, y con esto termino, dicen, Panamá no está considerado paraíso fiscal ya después de la revisión. Y me imagino que sabremos todos o entendemos todos por qué se revisó y por qué dejó de considerarse paraíso fiscal. Porque tenemos unas cuantas palas haciendo por ahí en el terruño. Cuando terminemos, veremos a ver si le consideramos otra vez paraíso fiscal o no. Y sobre todo, a ver si tenemos intención de una verdadera vez, por no poner otra palabra, desde cualquier administración europea, esa que es la Unión Europea, eso que dicen de Unión Europea, de atajar esto. Porque se puede atajar y es fácil de atajar. Pero no ha habido voluntad política. Claro, porque, por eso te estoy diciendo que a ver si de cuando una vez los inspectores se nos de pone la cara Agencia colorada Tributaria después de todo esto y lo hacemos. Se manifestaban y reclamaban más dotación, más recursos humanos, más recursos para realizar un trabajo, porque hemos hablado de una crisis que si seguramente se hubiera perseguido todo el delito fiscal que ya entonces se suponía, pero va saliendo, desde luego hay muchos de los casos que ahora mismo se están destapando que igual ya el Ministerio de Hacienda hubiera metido mano. Es decir, también la política que se ha utilizado al respecto ha sido totalmente reprochable. Y me estoy remontando, y en este caso hablo concretamente de los inspectores de la Agencia Tributaria, que decían que estaban atados de pies y manos porque no tenían medios. Y hubo quien dijo que teníamos una justicia para el robagallinas. Claro. Entonces claro, esto... Y estos casos están apareciendo no por voluntad de los gobiernos, están apareciendo pues en unos casos por... Bueno, y esta mañana el minuto de Iñaki Gabilondo pues era bastante digno de escuchar, porque al final en muchos casos como el Wikileaks y demás, los que están al final teniendo problemas son los mensajeros, como sucede tan a menudo, porque las personas a las que se les está encausando se diluyen en pleitos que se dilatan en el tiempo y pocas condenas está habiendo por alguno de los casos de los cuentas están aflorando. En este caso, yo coincido en decir, las ingenierías financieras, que hace bastantes años hablaba de ellas Piqué para justificar sus cuentas también no demasiado transparentes, las tiene quienes quieren ocultar el dinero al fisco español. Es verdad, lo ha dicho antes el comentario, que no tienen por qué ser ilícitos si ese dinero lo conocen la Hacienda española. Ya veremos, lo que pasa es que entramos en un proceso ahora que nos olvidaremos de ello, si es verdad que estas personas que han aflorado, entre las cuales a mí de luego me resulta lamentable encontrarme con personas como Almodóvar, que además ha servido de disculpa para decir que los que hacen este tipo de prácticas son de todo el espectro ideológico, y no es así. Pues fundamentalmente están en la para muestra un voto. Fundamentalmente. Sí, hombre, para ti todo lo malo está siempre en la derecha, porque te vengo oyendo desde hace una hora. Un grano de arena no hace el relleno que necesita el alcalde de Santander en las playas de Peligro, Magdalena y la tercera que no recuerdo ahora. En cualquier caso, sí quería, porque Héctor ha hecho una alusión a algo que se ha sacado también, el estudio aparecido, y es que fue el Partido Socialista el que sacó a Panamá de paraíso fiscal. No es exactamente así. Panamá era un paraíso fiscal, y realmente lo consiguió el gobierno del señor Zapatero, es el que suscribieran un convenio en el cual se comprometían a que las cuentas que tuvieran en Panamá los españoles fueran puestos en conocimiento de
el gobierno de la Hacienda española. Pero no se ha hecho hasta Pero ahora. el sin estos- convenio que no se ha cumplido, No, porque han tenido que ser la asociación de sabemos. periodistas. La investigación dirá ahora. No, la investigación lo que ha dicho es qué personas físicas y jurídicas tienen dinero en Panamá en la cuenta que ha aparecido no recuerdo ahora el nombre, pero de un antiguo, por cierto, exministro panameño. Pero fue un gobierno socialista el que dijo, y gracias previamente a ese convenio que firmaron, que fue el que le excluyó de las jurisdicciones que no siguen, que no se dejan contabilizar. Suiza es residencia de muchísimos cuentas de españoles, algunos de ellos muy conocidos dentro del Partido Popular, como el señor Bárcenas. ¿Es un paraíso fiscal Suiza? No, porque cuando hay una investigación ponen los datos de esas personas, Sí, a petición lo ponen de Fiscalía. y eso es lo que sucederá en Panamá. En Panamá ahora, toda la investigación que se va a iniciar ahora para ver si esos dineros de estas personas son de procedencia lícita y conocidas por la Hacienda Española, van a ser posibles, y Panamá ya ha dicho que las va a poner encima de la mesa gracias al convenio. Y por eso Panamá ahora no es un paraíso fiscal como no lo es Suiza. O sea, que es que el matiz es muy importante, porque si fuera un paraíso fiscal, ahora mismo, como las Islas Belice, no estarían obligados a proporcionar ningún tipo de documentación referida a los patrimonios o a los dineros que puedan tener estas personas en Panamá. Está claro O sea, que el que matiz es muy importante. El matiz está claro, Guillermo, que es importante, y es importantísimo, pero mira, lo que realmente nos escuece a los de a pie, a los ciudadanos, a todos, es que una persona que está trabajando por poner en una administración funcionario, grupo D, se le persiga porque luego va a dar banquetes los fines de semana Totalmente para de acuerdo. llegar a fin de mes. A los Magallanes. ¿Entiendes? Porque va a dar banquetes de fin de semana para poder pagar la luz de su casa, Sí, sí, o de totalmente. bañar a su hijo con agua caliente. Joder, perdón por la palabra, que es un derecho fundamental. O que Y un resulta jubilado que- no pueda escribir Y un resulta libro que y venderlo en un porque- sitio como Panamá, porque- me da igual Panamá, me da porque igual quita la Suiza, pensión. me da igual no sé qué, haya una señora que tiene 7.250 empresas a su nombre. Eso es inadmisible. Sí, totalmente de acuerdo. Desde cualquier punto de Totalmente vista. de acuerdo, Y los que están allá arriba son los que tienen que decir, se acabó, pero no por convenio ni historias. Es decir, la haces, la pagas. Pero y lo nadie, traes para acá. nadie entona el mea culpa en el sentido Bueno. de decir, vale, pues he hecho esto. Nadie, no conozco a ninguna persona que se le haya imputado, ahora investigado, Claro. que haya dicho, vale, sí, lo he hecho. Porque es estamos en la parte sur de ¿en Europa. qué- Pregúntaselo en qué al de los país países estamos nórdicos, en al de la que nadie manifestación de ayer. nadie se arroga la Te lo estoy diciendo, responsabilidad? Asun, pregúntaselo al de la manifestación de ayer. Ya. Porque estamos en el sur de Europa. Sorprendido. Y cuando eso es trayectoria, y cuando en este país consigamos tener esa trayectoria, mañana estaban fuera. Mañana estaban fuera. Quería decir, dar un dato de 16 de febrero de 2016. Hacienda aflora 7.300 millones en cuentas corrientes de paraísos fiscales. Es decir, cuando las cosas funcionan también hay que decirlo. Se acaba de decir ahora mismo que la inspección no tenía presupuesto suficiente y que por esa razón no se puede trabajar en perseguir el delito fiscal. Bueno, pues eso tampoco es así Lo que- y da resultado. lo que el los trabajo de funcionarios las- dicen me inspira- Esta dice que Claro. que Sí, son es muy un pocos. dato- y solamente Es que es extrapolar insuficiente, y el si número no, de hay que inspectores de ver- Hacienda claro. por Bueno, pues, habitante 7.300 que hay en España millones, y que hay en otros países europeos. bueno, Hay el Pero doble. comparado Funciona- con lo que se podía destapar, Bueno, sí, claro. claro, sí, es que sí, ese sí, dato es ahí que lo ideal- claramente... o sea, la cosa ideal no existe de la no, misma no, manera. ideal no. Sí, Es sí. que los inspectores, que son los que realmente me inspiran crédito, porque son los técnicos profesionales que saben, dicen que eso se podía multiplicar y aún así no ha habido el interés de la administración Bueno, pues correspondiente. yo de discrepo hacerlo. absolutamente. Creo que el Podrás mayor interés de la discrepar, administración... pero no es así. Bueno, tú tienes la verdad absoluta. Yo No, digo la que verdad absoluta no, de el los que interés- los el que interés la tienen, sí. ¿Quién más que la administración de Hacienda va a tener interés en perseguir el fraude? Entonces, Bueno, pues, muchas- claro, hombre, hay todos, muchas formas todos son de no beneficios tener- para la Esa- administración de Hacienda cuando persigue el fraude. Somos el país Sí. que más dinero tiene oculto. Son los mismos que no facilitan sabe- una que no amnistía sabe fiscal. A mí me producto parece de que bastante haya un incompatible. número bajo ¿Pero ese de problema es inspectores. ahora o ha sido siempre? No, ha sido siempre. Ha sido siempre. Y el que haya un número bajo de inspectores no es antes. Hombre, Se le puede fíjate, endiñar fíjate si ha al sido, actual si gobierno ha de sido Panamá. No, no, siempre Está claro. que a la, Yo bueno, creo que- a la mujer del ínclito la cogieron con las joyas. O sea, fíjate si ha sido siempre. O sea, a la mujer del ínclito la cogieron con las joyas y con la paleta. Oye, pues no me ha dado cuenta que lo traía aquí. O
sea, fíjate si es siempre, es decir, porque es No, que yo cuando he somos un hablado de país de voluntad pícaros. política, lamento que pienses que siempre que hablo para cuestionar determinadas acciones políticas pienses que es por el Partido Popular. Yo hablo de las políticas que considero equivocadas y he dicho, hay una gran responsabilidad de las políticas que se han realizado y no La evidentemente de responsabilidad ahora. siempre de todo lo que se hace mal es del partido que gobierna. Eso está claro, está claro, ¿no? está claro. Eso, Entonces yo he y hablado claro, de solamente las los políticas, partidos pero que, es que como efectivamente gobiernan hemos o han dicho, no son gobernado de esta han legislatura podido cometer solo. esos errores. culpa tenemos Yo, de lo que... El PP y el PSOE, está claro, son los que hemos gobernado. Claro, Sí, y en hay el que ámbito aceptarlo nacional, porque, sí. y además aquí lo que intentamos es plantear soluciones. Cambiamos radicalmente de tema. Mucho se está hablando de los refugiados. España decían o dicen que estamos preparados para que vengan. Pero ¿estamos preparados materialmente? ¿Psicológicamente en la población estamos preparados? Yo creo que sí. Es más, creo que está la población bastante sensibilizada, concienciada y preparada. Y dispuesta, además, si se nos plantea una manera de asumir los refugiados, iba a decir escalonada, no me refiero en el tiempo, sino que nuestros servicios públicos puedan ir asumiendo, etcétera. Yo creo que la ciudadanía sí está por la labor. Es la sensación que tengo. Totalmente Sí. de acuerdo con María Luisa en esto. Es decir, yo no creo que los españoles vayan a ser diferentes a los alemanes. Creo que al contrario, es decir, que somos un país bastante solidario. Indudablemente si son avalanchas descontroladas los gobiernos, tanto los gobiernos centrales como autonómicos, son incapaces de absorber y dirigir esas avalanchas, sí podría producirse algún tipo de problema, pero yo creo que el pueblo español está deseoso de coger. Y solamente hay que ver que las políticas de intento de proporcionar medios, por ejemplo aquí en Cantabria, pues el propio gobierno de Cantabria ha dicho que ha recibido numerosos ofrecimientos de particulares diciendo que ofrecían su casa para acoger refugiados. Lo que es lamentable es que cuando existe esa voluntad por parte de los pueblos, pues no se articule por parte de los dirigentes, y no quiero personalizar a ninguno porque ha sido a nivel general de toda Europa, probablemente porque están pensando más en posibles disfunciones que pueda haber o en posibles resurgimientos de partidos xenófobos. Pero bueno, lo que sucedió en Alemania fue muy lamentable. Probablemente con el tiempo sabremos qué sucedió realmente. ¿Os preocupa esto de que pueda haber un ascenso de partidos de extrema? Sí, totalmente. Sí. De hecho es que ¿Vamos a ir a posturas muy radicales? Sí, lamentablemente sí. Y lo que pasa que es como todo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que vende? Lo malo. Es una minoría, sí que es una minoría, porque yo estoy de acuerdo totalmente con ellos. Es decir, el pueblo, la sociedad española ha demostrado en los momentos más duros de la crisis que es solidario al 100% y al 1000 por 1000. Ha estado cubriendo funciones que tenía que estar cubriendo el Estado y la ha estado supliendo la solidaridad de las personas y del pueblo español. Lo que pasa que eso no es vendible, no da comidilla. Da comidilla, pues eso, que te salen 4 el otro día, como en el puente de la M30 contra la Mezquita. Pero lamentablemente sí, porque la capacidad intelectual, no sé si decir intelectual o cultural o educativa en los últimos años, con todo este proceso que también venimos sufriendo, cada vez que entra un nuevo gobierno deroga una ley y pongo otra, y deroga una ley y pongo otra, pues está haciendo que nos veamos en los informes, que eso es una entrecomillado, esos informes PISA donde nos ponen, pero es evidente, ¿no? Es decir, ¿estamos preparados en este país para afrontar pues una integración entre cultura, filosofía de vida, religión? yo creo, y es una opinión personal, hasta cierto rango de edad sí, y de un rango de edad para abajo quizás puede ser más conflictivo. A pesar de que ellos ya viven con más normalidad diferentes culturas y diferentes razas, pero yo creo que son bastante más vulnerables que ha podido ser cierta generación por lo que vivió y pasó, o esa otra generación que hemos venido por detrás por la formación o por el conocimiento que hemos tenido de eso, tan cercano, ¿no? Es decir, Pero es que eso ya es una realidad. Además, yo ahora voy mucho a Madrid, lógicamente, en posición de senador, designado por el Parlamento de Cantabria, y me quedo en un hotel cerca del Parlamento. Y paseo mucho, sobre todo por la tarde, cuando hablábamos antes, después de cenar, ando un paseo por la zona de Gran Vía, la zona de Preciado, de la Plaza de España, y la multiculturalidad es absoluta. Es absoluta. Es que ves, oyes más hablar en otras lenguas que en español. Lo que pasa, tenemos que distinguir de refugiados del concepto de inmigración en general. Yo creo que
hay muchísima más receptividad cuando los ciudadanos hablan de refugiados Y que de cuando necesidad. hablan de inmigración Eso es. en términos generales. Yo creo que, o sea, cuando tú estás en un país que está sufriendo mucha crisis, el que venga gente de fuera y venga a trabajar se ve como una competencia que te va a restar posibilidades a tus opciones de salir adelante, etcétera. Ahí hay más recelo. En cambio, yo creo que el asunto de los refugiados se ve de otra manera y que por eso me parece que sí estamos preparados para recibir refugiados, porque tenemos una idea distinta. Pero los refugiados también a trabajar, ¿eh? Sí, sí, Claro, El concepto pero sería no, ese, es decir, pero ¿sabemos que después de recibirlos se van a quedar? ¿Que hay que integrarlos? por supuesto, ¿O tenemos no, la es que conciencia eso- de que los vamos a recibir y cuando digamos, joder, qué buenos somos, qué bien lo Pero hemos mira, hecho, qué tal, tenemos ahora la sensación- vamos a pasar al otro lado? Ahí Pero está ¿sabes? ya el programa que ha desarrollado el Gobierno de Cantabria y tiene diferentes fases. Y hay una fase de acogida, en que lógicamente se les proporciona casa, alimentos. Ya, pero ¿en qué número? Porque luego, si no, observas pero la- luego lo que se trata es que el esas personas se porcentaje- integren. Claro. Ahí vamos, se integren. pero ahí Y si vamos se integran, cuando- lógicamente van a buscar puestos Pero ahí de vamos trabajo, cuando el español de a porque pie van- o el claro. cántabro de a pie Claro, se iba a encuentra en una Alemania. situación económica difícil, complicada, y diga, a mí no me dan nada y a otros les dan. ¿Van a saber entenderlo? Yo creo que sí. Eso es mi pregunta. Ese es el nicho al que yo me refería, ¿no? Es decir, vamos a ver si culturalmente o intelectualmente... Bueno, y estamos económicamente, capacitados. porque Y a lo que vamos, que con esto es como lo que Sí, está por viviendo supuesto, mucha gente. pero al final es lo que estábamos, y ha derivado ahí, que es lo que yo quizás no he sabido expresar bien, ¿no? Es decir, vamos a tener el concepto claro de que no vamos a recibir, que vamos a integrar. Sí. No, perfectamente. Pero Sí. hay un Efectivamente. planteamiento que es, yo creo que es el que cuando has dicho, ¿está la ciudadanía preparada? Yo entiendo que sí, porque yo creo que la ciudadanía lo que realmente reflexiona es a nivel de derechos humanos y todo el mundo empatiza con una situación en la que podía ser a la inversa. Y además España es un país de migrantes. No, si nosotros aquí lo estamos entendiendo, Eso está creo claro. que todos perfectamente. Ahora bien, pero hay gente no que eso de sé los derechos si humanos... las autoridades no. europeas están a la altura de lo que realmente se necesita, porque es evidente que estas personas necesitan ayuda ya desde el inicio hacia su derivación a los determinados países y están haciéndoles vivir drama tras drama, Bueno, terrible las imágenes rechazo que vienen. tras rechazo. Terrible. Es que ese es el matiz que Parece sí me apuntaba ser María Luisa que lo antes. que no está a la altura son las autoridades europeas, que resulta que en Cantabria o en cualquier otra comunidad deciden, bueno, sí, nosotros queremos que vengan. Pero si me estás hablando de 80 personas y estamos hablando de miles y miles de personas que necesitan ayuda, eso necesita organizarse y el Parlamento Europeo tiene una división. Nosotros en Europa tenemos a Maite Pagaza que está dándolo todo en ese sentido y hay otros muchos eurodiputados que están, pero se encuentran con la posición de algunos países que no quieren. Entonces, cuando realmente se necesita la actividad política, pues no la estamos viendo. Ahí es donde se tiene que de verdad dar. Ahora, respecto a la recepción de los ciudadanos, es que no entender que eso es un drama y no entender que hay que estar dispuesto a abrir los brazos a cualquier ser humano, independientemente de la raza, es que nos estamos retrocediendo en siglos. Sí, pero ¿cuánto es el rango, el margen de empatía? ¿Son los 30 segundos de imagen en el telediario mientras cenamos caliente? ¿Cuánto es el Bueno, rango de yo creo empatía? que Porque la lamentablemente mía- esta sociedad ya ha demostrado que somos de impulso, ¿eh? Y claro, estar cenando calentito y ves las imágenes y tal, y, ojo, hostia, que vengan, que los ayudamos, ¿qué tal? Apaga la televisión y ¿cuánto nos dura esa empatía? Bueno, pero es que en ¿Cuánto ese nos va a durar momento... ese rango? en Que ese es una momento- pregunta, que no digo que... No, es tal. una pregunta muy bien hecha porque muchas veces ocurre con cualquier drama que vemos en un Claro. telediario. Pero es que ese es el momento de la... Es que cuando uno es político tiene que ser consciente de la responsabilidad que tiene, cada uno en su materia y cada uno en su representación. Ahora mismo es imprescindible, por mucho que hagan los políticos en autonomía, es imprescindible que todos los países de Europa lo den todo y realmente, cuando hablábamos antes de pactos, negociaciones, se pongan a trabajar en una para dar solución a claro, eso. es que Y es eso im- no está sucediendo. Es que es imprescindible... No Tenemos es un una minuto, cosa ¿eh? que puedas Es hacer tú en imprescindible casa. que la U sea de verdad. Claro, pero vamos a ver. No solo la E. Es que entre algo que sí que provocaría rechazo y sería una llegada en aluvión de refugiados y lo que está
sucediendo, y es que ¿cuántos tenemos en toda España? ¿Cuántos son? 7, me parece. 7. Hay un término Sí, medio. sí, no, Es decir, yo creo que los planes, centrándonos en el gobierno Cantabria, me parece que decía que tenía medios para acoger, no sé si eran 300 refugiados. 300 refugiados en una comunidad como la nuestra, que es muy pequeña, que somos 600.000 habitantes, realmente va a provocar rechazo en la sociedad. Estoy convencido que no, todo lo contrario. Yo creo que Orgullo, dependerá de la orgullo. sensación que tengamos Claro. de que se están haciendo las cosas con orden y en un número en el que se puede absorber. Y luego, afortunadamente, el aquí no rechazo que tenemos produce la líderes inmigración es xenófobos cuando como es hay en Francia, desordenada y en avalancha. Claro, Ese es cuando produce eso rechazo. Eso produce rechazo, claro. Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias a todos por estar con Gracias. Claramente Claro. Gracias. Recordaros que nos podéis ver en el Facebook de Vega Visión, por ahí veis el programa colgado. Saludos, hasta la semana que viene, más y mejor.